Hola, yo soy Adrián MG. Esto que escuchas es el podcast de Museomanía, un espacio en el cual platicamos de museos, sitios históricos y recintos culturales. El día de hoy me encuentro en el Museo de la Ciudad de México. Vamos a conocer su historia, los espacios, las actividades culturales que se realizan en este magnífico espacio. Y para ello tengo como invitado a Óscar Quirós, quien es mediador de este museo y quien nos va a dar toda esta explicación, quien nos va a ayudar a conocer la historia del Museo de la Ciudad de México. Óscar, bienvenido, muchísimas gracias por recibirnos. Muchas gracias a ti, Adrián. Y bueno, pues a ver, podríamos empezar por conocer la historia de este museo, porque es un museo muy significativo. Tiene como sede una vieja casona que data de la época virreinal y seguramente, bueno, pues hay muchísimo que contar. ¿Por dónde podríamos empezar para conocer la historia de este espacio? Bueno, a mí me gustaría dar un poco de contexto. Me gustaría iniciar justamente después de la caída de Mexico Tenochtitlan. Todos sabemos que es el año de 1521. Los españoles salen de la Ciudad de México, de lo que ahora conocemos como la Ciudad de México, forman un cabildo en Coyoacán y ahí van a comenzar a planear esta nueva ciudad de Tenochtitlan, que no habitan al instante porque recordemos que queda bañada en sangre. Claro. Entonces, posteriormente Hernán Cortés comienza a tener bajas, tanto así que le van a hacer un juicio de residencia. Y para este juicio de residencia necesita un muy buen abogado. ¿Y quién es este buen abogado? Pues va a ser el licenciado Juan Gutiérrez de Altamirano, que posiblemente el apellido Altamirano no nos suene tan famoso, o sí, pero hasta el siglo XIX, claro, por un gran profesor, ¿verdad? Por Manuel Altamirano. Exactamente, pero no, estamos hablando de un señor que era primo de Hernán Cortés Monroy Altamirano. O sea, era primo lejano de Hernán Cortés. Ajá. Él había sido gobernador de Cuba en 1524 y se lo trae a la Ciudad de México en 1527. De hecho, hay un acta de cabildo que nos dice la fecha exacta de cuando llega el licenciado Juan Gutiérrez de Altamirano. Recordemos que antiguamente en las actas decían se recibe como vecino al... Pues sí, dimos con esa acta y él llega el 25 de noviembre de 1527, justamente por ayuda de Hernán Cortés, su primo. Que viene para defender a Hernán Cortés en su juicio de residencia. Exactamente, esa es la razón por la cual trae el licenciado Juan Gutiérrez de Altamirano. Ya una vez aquí, lo va a convertir en corregidor de Texcoco, que recordemos que Texcoco en ese entonces es la segunda ciudad más importante, posteriormente, de la ciudad de Mexico Tenochtitlan. Recordemos que así aparecían las actas de cabildo. Sí, claro, con X. Exactamente. Sí. También, dentro de esa embarcación que zarpa de Cuba, también venía una señorita de un apellido muy interesante, Juana Pizarro. Ajá. Que obviamente a todos nos suena por el conquistador Francisco Pizarro, ¿verdad? Así es, sí. Pero pues era prima hermana también de un señor muy importante para nosotros, Hernán Cortés Monroy Pizarro Altamirano. El Hernán Cortés que todo el mundo conoce, del que hemos oído hablar muchísimo y sobre todo en este año que está por cumplirse, 500 años de Exactamente. Aquella. Muy bien. Y entonces, con el espacio, ¿cómo se conecta? ¿Qué sucede? Hernán Cortés tiene un problema. Es que se apropia de muchas tierras. Es uno de los problemas en el juicio de residencia. Entonces, él inteligentemente comienza a deshacerse de algunos. Este solar, este terreno en el que ahora está el Museo de la Ciudad de México, también era uno de los solares que se había quedado Hernán Cortés. Ajá. Inteligentemente se lo obsequia al licenciado Juan Gutiérrez de Altamirano, su primo, quien en 1530 va a contraer nupcias con Juana Pizarro. Entonces es bien curioso, ¿no? Todo va a quedar en familia. Ajá. Exactamente. Ellos van a comenzar la edificación. Eso lo podemos conjeturar por un recibo de cantera que hay en 1536, que se dice quién va a ser el tallador de cantera, cuánto va a cobrar y todos estos datos que generalmente se anotaban. Entonces es a partir de 1536 que nosotros datamos Ajá. como fecha de la erección de un primer edificio, pero no sabemos cómo era ese edificio hasta que revisamos el mapa de Uppsala, ese de 1550. Claro, ajá. Ese famosísimo mapa. Ahí podemos ver que en este solar había una torre feudal.
O sea, muy al estilo de una torre feudal, que si revisamos el libro de Francisco de la Maza, la arquitectura del siglo XVII, sabremos que esta arquitectura era muy común en esa época. Exactamente, era la arquitectura común. Era una edificación, se ve que era de 2 niveles y con 2 ventanales. Es lo más que podemos apreciar. Pero esa casa se destruye, no sabemos si sismos, no sabemos si inundaciones, porque es algo que aquejaba a la ciudad. Claro, sí. Si revisamos las actas de Cabildo, pues vamos a ver cuántos problemas surgieron con estos. Pero no solamente eso. Recordemos que en 1629 está la famosísima tromba de San Mateo. Así es. Una lluvia durante 36 horas que azota a la ciudad y la inunda, pues dicen los cronistas, que hasta 2 metros 10 centímetros aproximadamente. Cuando la ciudad estuvo inundada casi por 5 años. Exactamente, dicen de 1629 a 1633. Hay quienes lo extienden hasta 1634, pero sí, efectivamente. Entonces eso va a cambiar la fisionomía de esa antigua Ciudad de México. Ajá. Va a cambiar toda la arquitectura y no solamente la de este palacio, sino la de todo el centro histórico. Hasta hace poco que encontraron una casa del siglo XVI en el callejón de Manzanares número 25, ¿verdad? Sí. Que dicen que es una casa del siglo XVI. Pero bueno, entonces la casa del licenciado Juan Gutiérrez de Altamirano desaparece. Ajá. Y van a construir. Hay otra que aparece para mediados del siglo XVII. Que esa se ve que tiene 5 patios, cosa bastante curiosa, pero que obviamente entonces no es la que ahora alberga el Museo de la Ciudad de México. Esta casa que podemos apreciar se elabora de 1776 a 1779, aunque hay un dato bastante curioso. En la calle de República del Salvador, ajá, en uno de los últimos arcos podemos apreciar una fecha que dice 1781. Lo que nos hace comenzar a dudar de cuál es la verdadera fecha, claro, en la que se finalizó este palacio. Pero bueno, esta obra es una obra maestra del gran arquitecto o alarife del barroco, ¿verdad? Don Francisco Antonio de Guerrero y Torres. Que curiosamente, algo que me parece sorprendente es que no conocemos ningún rostro, o sea, no se conoce el rostro de esta persona. No hay un retrato, o al menos yo no lo conozco, no sé si tú sepas de alguno, pero creo que no lo hay. Efectivamente, no hay ningún retrato hasta la época que se conozca. Esto también lo confirma el doctor Ignacio González Polo. Él dice que pues no, por más que trató de buscar, no encontró algún retrato de él. Dicen que era bastante pedante el hombre. Sí. Vamos, era el alarife, era el arquitecto solicitado por todo el mundo. ¿Cómo no va a ser de esta manera, claro, verdad? Sí. Y él justamente edifica este palacio, pero hay algo bastante curioso que debemos de analizar. Es que el barroco para finales del siglo XVIII ya estaba un poquito en desuso. Recordemos que la Academia de San Carlos se funda en la última mitad del siglo XVIII. Claro. Lo que iba a traer estos maestros de la arquitectura que ya tienen una tendencia más hacia el neoclásico. Ajá. Entonces en este palacio ya podemos apreciar una pequeña transición. Ya no es un barroco exuberante, sino es un barroco más mexicano. Uh-huh. Eso lo podemos apreciar en la portada, donde vemos cañones, vemos patas cabriola, muy a la usanza francesa. Vemos figuras geométricas que danzan con la arquitectura, pero cuando ingresamos al patio principal, vemos unas columnas pues bastante limpias. Claro, sí. Nada que ver con estas columnas salomónicas o las columnas estíptes. Muy barrocas. Muy barrocas, efectivamente. Aquí ya vemos más pulcro, por llamarlo de alguna manera, el patio. Los patios ya son con una corriente un poco cambiante. Como si fuera ya la tendencia hacia el neoclásico. Exactamente. Porque ya estamos hablando de finales del siglo XVIII. La arquitectura va a comenzar a transformarse. Y recordemos que la arquitectura responde a las necesidades. Claro. Ya había una necesidad de regresar a lo clásico. Uh-huh. Por la manera de pensar de estos Borbones. Y por varias otras razones en las cuales no vamos a entrar en detalle, ¿verdad? Claro. Oye, y por ejemplo, también algo ahorita que estabas hablando de la fachada, me llama mucho la atención las puertas. ¿Esas puertas son también antiguas digamos, del siglo XVIII? Sí, las puertas que cuentan los cronistas que son las bellas puertas, las más
bellas de toda la Ciudad de México. Sí. Yo no sé si son las más bellas, pero claro que son hermosas, de que son hermosas, efectivamente. Y qué bueno que se están conservando hasta nuestros días y bien conservadas, ¿eh? Sí, bastante bien conservadas y además nos narran toda una historia, o sea, están llenas de imágenes, están bastante talladas y a mí me encantan porque las puertas hablan. Claro. Así como dicen las puertas, los cronistas dicen, algunas portadas hablan, sí. El barroco habla. Sí, para la arquitectura se tiene que leer. Exactamente, para mí estas puertas no hablan, sino cantan de lo hermosas que son. Claro. Y justamente entre lo que nos dicen es que obtuvieron un título por emparentamiento de los adelantados perpetuos de las Islas Filipinas. No nos sonará, pero bueno, ¿y eso qué, no? Ajá. Pero es bastante importante porque recordemos que López de Legazpi es quien traza la ruta marítima más corta entre el oriente y el occidente. Esa famosa ruta que salía del puerto de Acapulco hacia las Filipinas, exactamente. Claro. Entonces ellos emparentan con los descendientes de Legazpi. O sea, veamos cuánta importancia. Claro. Oye, a ver, ahorita seguimos con la arquitectura, pero no quisiera brincarnos. Estábamos con la familia Altamirano, los Pizarro. ¿Cómo llega a conocerse este palacio como de los condes de Calimaya? Esa es una muy buena pregunta. El tercer descendiente del licenciado Juan Gutiérrez de Altamirano va a emparentar justamente con la hija del virrey don Luis de Velasco y Castilla. Ajá. O sea, están emparentando con la nobleza. Claro. A partir de ahí, el hijo de ellos va a obtener el título de condes de Santiago de Calimaya. Va a ser el primer conde de Santiago de Calimaya. Y cabe destacar que cuando hablamos de condes, los condes más importantes que hubo en la Nueva España, para muchos, fueron los condes de Santiago de Calimaya. Porque es a los únicos que se les entrega a perpetuidad. Ajá. Una encomienda que fue justamente la de Calimaya. De ahí se hacen llamar los condes de Santiago de Calimaya. Calimaya, como sabemos, es una localidad que está en el Estado de México, muy cerca de Toluca. Uh-huh. ¿Y por qué se hacen llamar de Santiago? Porque sabemos que los españoles son fieles devotos de Santiago el Apóstol, Santiago claro. el Mayor, que es el que evangelizó la península ibérica. Así es. El famoso camino de Santiago de Compostela, ¿verdad? Así que algunos atrevidos lo han hecho. Ah, sí, oye. Entonces ahí es cuando ya se le empieza a conocer por esta razón como el Palacio de los Condes de Santiago de Calimaya. Efectivamente. También popularmente, recordemos que las calles tienen los nombres de algún suceso, de algún personaje notable, de algún objeto como la calle de La Palma. Sí. Esta también era conocida como la Casa de los Cañones. Ajá. Porque en la parte superior las gárgolas tienen forma de cañón. Claro. Oye, también todavía conserva el escudo nobiliario esta casona, ¿verdad? Ese es un detalle bastante curioso y que muy pocas casonas tienen esta insignia de vanagloriarse con su escudo de familia, con su escudo de armas. Y efectivamente, hay un detalle bastante curioso sobre este escudo que tenemos en la parte superior de la fachada principal. Una, nos va a saltar el color, ¿sí? Porque es bastante blanco. Ajá. Nos está diciendo que esto es mármol. Además es mármol de Villerías. ¿El escudo es de mármol? Sí, efectivamente. Es de mármol y además hay algo muy curioso. Si analizamos el escudo, vemos que está dividido en 4, o sea, está cuartelado. Ajá. Pero le falta una parte superior. Esa parte superior le falta porque recordemos que después de la independencia de México hay una orden de picar todos los escudos que recuerden a los españoles. Pues muy posiblemente e inteligentemente los dueños en este momento del palacio, cuando se manda a hacer eso, cubren de una argamasa. Eso lo sabemos, que estaba cubierto de una argamasa. Pero tenía un bajorrelieve la corona, porque estaba coronado este escudo. Eso sí era imposible, cubrirlo con argamasa. Entonces seguramente lo que tuvieron que hacer es quitarle la corona. Exactamente, por eso le falta la corona, pero el cuartelado, o sea, la parte del escudo está completa. Es por ello que al día de hoy podemos observarlo entonces. Exactamente. Pues gracias. Qué buena idea, ¿no? Sí, ojalá hubiesen hecho eso con todo, ¿por qué no? Porque es la memoria de la ciudad, ¿verdad? Claro. Y bueno, ya una vez los condes, ya estamos en el siglo XVIII. ¿Qué podemos saber de esta casona en esa época? Después ya el paso de la independencia. ¿Qué pasó con esta casa? Pues con esta casa tenía siguiendo un uso palaciego hasta el siglo XVIII. Tenía su propia capilla, que esto es algo bastante curioso porque
generalmente los condes de Santiago de Calimaya no tenían que reunirse con el pueblo, sino que tenían su propia capilla. De hecho, saliéndome un poquito del tema, digan, ¿por qué una casona tenía una capilla, no? Claro. Ajá. Pues es que para que este tipo de casas sean consideradas palacio, requieren de 3 cosas. Dirán que son 4, algunos dirán que son 3, pero requiere una, tener de 2 a más patios. Esta tiene 2. Ajá. Tener un salón del estrado, Claro. que era lo más importante dentro de un palacio. Para recibir al rey en caso de que viniera. Exactamente, cosa que nunca sucedió, ¿verdad? Sí, pero sí, efectivamente, porque recordemos que en el salón del estrado había un salón del dosel. Sí. Que pueden visitar una representación en el Museo Franz Mayer, ahí todavía tienen un salón del dosel. Sí. O si visitaron una exposición de Yo el Rey en el Munal, ¿También? ahí también tenían su salón del dosel. Y la tercera es tener su propia capilla. Okay. Para el siglo XVIII, ¿qué más sucedía en este palacio? Pues era una de las familias bastante adelantadas. Recordemos que habían tenido problemas, era una familia criolla. Era de las pocas familias importantes en la Nueva España que eran criollos. Y de hecho ya habían tenido varios problemas. Por ejemplo, Luis González Obregón nos narra una de estas historias cuando un conde de Santiago de Calimaya se reta a muerte con un conde de Baños. Y se retan a muerte porque el conde de Baños se atrevió a ofenderlo diciéndole que él era un criollo. O sea, él tenía la sangre manchada, no era un peninsular, un español. Claro. Lo reta a muerte y viene y hasta toca la puerta. Lamentablemente el que abre la puerta es un mozo del conde de Santiago de Calimaya, recibe un balazo, muere. Y este problema llegó hasta la corona. Bueno, hasta el virrey, el cual los encierra y le dice, este va a ser su castigo. Van a estar encerrados tantos días por estar haciendo este tipo de cosas en la Ciudad de México. Esto es lo que posiblemente haya hecho que uno de los firmantes del Acta de Independencia sea un conde de Santiago de Calimaya. El 14º conde de Santiago de Calimaya es un firmante del Acta de Independencia. Ah, sí. Entonces vamos a revisar la acta. Yo no sabía ese dato. Sí, interesante. Es bastante curioso. Entonces, ya que estamos en el siglo ahora XIX, ¿hasta cuándo la casa deja de pertenecer a los condes de Santiago de Calimaya? De hecho, a los descendientes es algo muy curioso. Es hasta 1960. Claro. O sea, hasta 1960 es que el regente Peu Ruchurtu expropia este palacio, que ya de palacio no tenía mucho, porque pues los condes de Santiago de Calimaya a lo largo de este transcurso habían recibido varios golpes económicos. Uno, recordemos, regresemos tantito al siglo XVIII, entran los Borbones a la corona española en 1701. Sí. Lo que hace que ya para mediados del siglo hagan las reformas borbónicas y los condes de Santiago de Calimaya son los que se ven afectados en esto, que es retomar un poco del dinero que habían amasado los criollos y regresárselo a la corona española. Es un golpe económico que sufren los condes de Santiago de Calimaya. Segundo, la abolición de títulos nobiliarios. Claro. Después de la independencia de México, pues la abolición de títulos nobiliarios. Fue otro golpe para esta familia. Ya para finales del siglo XIX, no tenemos una fecha exacta, pero se sabe que ya se rentaban el segundo patio y planta baja como vivienda múltiple, lo que ahora conocemos como vecindades. La nobleza, los condes de Santiago de Calimaya seguían viviendo en la parte superior, eso sí. Hay un tercer golpe económico. En 1943 se lanza un decreto. Recordemos que estábamos en la Segunda Guerra Mundial. Se lanza el decreto de rentas congeladas. Sí. O sea que si les rentaban un cuarto, supongamos en 2 pesos, para 1960 le seguían pagando 2 pesos, a los descendientes de los condes de Santiago de Calimaya. Eso hizo que muchos edificios del centro histórico quedaran casi en el abandono. Exactamente, porque el arrendatario decía, no, pues no le convenía. ¿Cómo voy a invertir si no me sale? No es negocio para mí. Que se vengan abajo. Para ellos a veces era mejor que el edificio se viniera abajo para poder vender el terreno. Sí. Entonces, inteligentemente, el licenciado Peu Ruchurtu lo expropia pagando $1 millón por él. Lo rescata. Y además recordemos que en 1964, que es cuando se termina este museo y se inaugura, es el boom de los museos. Claro. Porque ¿qué otro museo se inauguró en 1964
que convivimos en nuestro aniversario. Por ejemplo, podemos hablar del Museo Nacional de Antropología, podemos hablar del Museo de Arte Moderno, Claro. que se abren. Todo eso es que le tocó a Pedro Ramírez Vázquez, pues prácticamente armar los proyectos. Acabas de hablar justamente del arquitecto encargado de la transformación de Palacio Vecindad a museo. Pedro Ramírez Vázquez, el gran arquitecto de mediados del siglo XX, ¿verdad? ¿Qué no hizo este señor? Pues él es el encargado de transformar de tirar muros, colocar nuevos muros para crear salas museográficas. ¿Se habrá alterado mucho los espacios? Pues sí tenemos varias alteraciones, pero se trató de conservar lo más posible. Recordemos que en ese entonces decimos que se cerraron muchos muros porque los palacios dieciochescos eran de corredor. O sea, los cuartos iban conectados. Entonces sí tuvo que cerrar muchos, sí tuvo que abrir unos nuevos, pero un muy buen trabajo. En el segundo patio sí, lamentablemente, se tuvo que derrumbar una escalera, que era la escalera por la cual subían los trabajadores, que recordemos que no podían subir por las escalinatas principales. O sea, entonces este museo conserva su escalera palaciega. Efectivamente, una escalinata imperial, que es la que todavía se sigue conservando, pero la del segundo patio lamentablemente no. Oye, ahorita digo, ya estamos nosotros así viajando en el tiempo, vamos y regresamos, pero creo que es lo fantástico de este tipo de charlas. Acabo de recordar que uno de los habitantes de este lugar, de este palacio, un famoso pintor, que también se emparentó con los de Santiago Calimaya. Este pintor es José Joaquín Marcelino Clausel Treconis. Mejor conocido como Joaquín Clausel. Joaquín Clausel, efectivamente. Sí. ¿Y qué nos cuentas de él? Joven campechano, amante del dibujo, amante del mar. Su padre, pues, español, su madre mexicana. Un joven bastante inquieto para las letras. Conoció a gente, pues, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX bastante importante para nuestra historia, como los hermanos Flores Magón, Claro. Diego Rivera, Gerardo Murillo. Gerardo Murillo, Doctor Atl, quien lo incita a pintar, porque él no se consideraba un pintor, ¿eh? No, Joaquín Clausel, de hecho, pues lo llevan a una exposición colectiva, en la cual dice la revista Moderna que quien brilla es Joaquín Clausel. Ah, mira. Sobre Diego Rivera y Doctor Atl. Imaginemos ¿sí? Nada más. Uy. Qué tan bueno fue. Es un pintor impresionista tardío, le llaman los especialistas de la pintura. Que Joaquín Clausel, pues, es bastante curioso su vida, ¿verdad? Él originalmente comienza a estudiar una ingeniería en lo que ahora conocemos como el Palacio de Minería. Ah, sí. No le gusta, él era más un filántropo, le gustaba más ayudar a la gente. Entonces se va a la escuela de jurisprudencia, que todavía sigue en pie. Esa escuela ya no es escuela de jurisprudencia. Ahí estudia y va a conocer a Heriberto Frías, este hombre que estuvo en Tomochic, Sí. un lugar muy importante, ¿verdad? No tan bueno para don Porfirio Díaz, pero Claro. ahí estuvo. Él fue ya más avanzado en edad, fue caricaturista del Universal, del Hijo del Aguizotl, estos periódicos que hasta nuestros días siguen, que es algo bastante bueno. Él va a formar su propio diario llamado El Demócrata, donde van a hacer unos escritos denunciando la matanza de Tomochic, atribuyéndosela inmediatamente al presidente de ese momento, don Porfirio Díaz. Claro. Esto le va a costar ir a la cárcel a nada más y nada menos que a Joaquín Clausel. Sí. Cuenta Antonio Saborit que lo manda a traer Porfirio Díaz y que le dice: si no me dices quién redactó esto, te me vas inmediatamente a la cárcel de Belén. Va y pisa la cárcel de Belén, lamentablemente, por segunda ocasión cabe destacar, porque ya había estado anteriormente. Ahí es que va a huye hacia Nueva York. De Nueva York lava platos, cosa bastante curiosa. De Nueva York se va hacia París. Era fanático de Émile Zola, pero no solamente conoce a Émile Zola, sino que va a conocer justamente a Claude Monet y a Camille Pissarro. De ahí la influencia impresionista. Exactamente, de ahí la influencia que va a traer hacia la Ciudad de México, que bueno, ya había pintores impresionistas aquí, ¿no? Cabe destacar. Viene, se le acaba el dinero, ¿no? Tiene que regresar
a su país que lo vio nacer. Regresa a la Ciudad de México, pero estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Regresa, tiene que pedirle a uno de sus compañeros que sí le da asilo. ¿Quién es este señor? Pues nada más y nada menos que, para ese momento, el último descendiente de los condes de Santiago de Calimaya. Uno de los últimos descendientes. Ajá. Antonio de Cervantes. Se queda aquí, conoce a la hermana de Antonio de Cervantes, que se llama Ángela Cervantes. Y pues, se enamoran. Ajá. Y pone su nada despreciable estudio en el último piso de este palacio. Se dice que él inició a pintar de 1901 hasta su muerte, el día de su muerte, que es 1935. Muy joven murió. Pues fallece a sus 65 años. Ah, bueno, no sé por qué tenía la idea de que era muy joven cuando había fallecido. ¿Cuándo A lo mejor fallece? estoy confundiendo en la... sí, pensé que era más joven cuando había muerto en un accidente, me parece. Sí, se va a las lagunas de Zempoala. El periódico El Universal lo retrata de una manera muy novelizada. Ajá. Muy novelizada, que va junto a su hijo Clausel, junto al ingeniero Bosquet, van subiendo a las lagunas de Zempoala, les hacen la señal de que no sigan caminando, que Joaquín Clausel se sintió súper estrella, súper reconocido, sintió que lo estaban saludando. Joaquín Clausel devuelve el saludo y se desgaja. Ajá. No lo mata el impacto, sino todo lo que cae sobre él, asfixiándolo. Uy, qué... De hecho, hay un detalle bastante curioso y que a mí me gusta, que si nosotros vamos a visitar su tumba, que está en el Panteón Francés, Ajá. al lado de Parque Delta, el antiguo estadio, si revisamos su tumba, justamente su epitafio dice algo así, lo voy a parafrasear porque no me lo sé exactamente. Murió haciendo lo que más amaba, admirando la belleza de la naturaleza. Wow. Y es que efectivamente, la pintura de Joaquín Clausel en su mayoría es paisaje, como buen impresionista, ¿verdad? Claro. Qué interesante. Algo también muy característico de la fachada de esta casona que se nos había pasado platicar es sobre una de las esquinas hay una pieza pues prehispánica muy característica. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, es un bello monolito de basalto, una representación de Quetzalcóatl que podemos apreciar. Es bastante curioso porque si lo vemos más a detalle, esto es algo que casi nadie ve y me gustaría comentárselos. Agáchense, cuando estén ahí, agáchense y observen en la dentadura. Ahí van a ver un poco de estuco blanco y rojo mexicano. Un detalle que casi nunca apreciamos. Claro, pues nadie tendría esa curiosidad, pero mira qué bueno que nos los hace saber. ¿Y qué hace Quetzalcóatl ahí? Pues digamos que a mí me gusta comentar mucho lo que dice el gran cronista de la Ciudad de México del siglo XX, ¿verdad? Don Salvador Novo. Él tiene un texto referido a esta cabeza de serpiente y dice: como si surgiera de la tierra para soportar sobre sus fauces inmortales todo el peso del virreinato. Wow, qué bella frase. Sí, Tenía que hermosísimo. ser de Salvador Novo. Sí, ¿verdad? ¿De quién más puede ser? Sí Justamente Salvador Novo nos habla un poco de él lo interpreta como un sometimiento, ¿verdad? Pero hay que analizar algo, que cuando hablamos de estas rocas, dónde se colocan, tenemos que estudiar el momento en el que esto sucede. Y este palacio, como ya dijimos, es del siglo XVIII, finales del siglo XVIII. El criollismo está surgiendo de una manera en la cual nunca se había visto. Y Luis Jáuregui, en su libro de las Reformas Borbónicas, nos dice que el criollo se comienza a apropiar de una idea de nación. Se comienza a identificar con sus raíces, al nacer aquí con unas raíces de estas tierras. Y para mí eso es lo que demuestra este monolito. Al nacer en estas tierras, se apropian del conocimiento indígena, del conocimiento prehispánico, y toda la edificación representando el conocimiento europeo. Es una muestra de esta idea que se tenía ya de un criollismo. Además, Solange Alberro, en su ensayo del gachupín al criollo y cómo dejó de serlo, también nos narra algo bastante curioso, y es cómo el criollo comienza a crear una empatía, un lazo con los indígenas, porque ella nos dice quién amamantaba al indígena, quién lo criaba desde chiquito, quiénes eran sus nodrizas, eran las mujeres indígenas. De hecho, los criollos ocupaban de los cargos más importantes dentro del clero. ¿Por qué? Porque hablaban latín, español y náhuatl.
Entonces comienzan a crear una empatía y eso para mí es lo que demuestra este palacio, un criollismo. Claro, y ese monolito empotrado ahí en una de las esquinas también es del siglo XVIII. No, este monolito es prehispánico, y prehispánico con una connotación de los últimos años. Sí, a lo que yo me refería es que fue empotrado ahí en la construcción del siglo XVIII. Ah, ok. Bueno, hay dos hipótesis. Una que dice que es encontrado en los basamentos de la primera casa, la del licenciado Juan Gutiérrez de Altamirano. Recordemos que Fray Bartolomé de las Casas nos hace una descripción muy buena sobre que una de las plagas justamente es la de la destrucción de los templos prehispánicos. Ajá. Y con esas piedras construir estas nuevas viviendas. Entonces se cree que fue utilizado para los basamentos de la primera casa, enterrado, porque recordemos que no se podían mostrar monolitos prehispánicos. Claro. Si se mostraban, se picaban. Ajá. Entonces estamos hablando del siglo XVIII. Posiblemente lo hayan sacado de esos basamentos, o la otra hipótesis que se tiene es que es traída directamente desde el Templo Mayor y colocado en esa esquina. Claro. Oye, pero me parece fantástico poderlo observar ahí empotrado, ¿no? Efectivamente. Que también, por cierto, hay otra ventana arqueológica dentro de la casa donde se pueden observar algunas columnas de la primera construcción. Sí, tenemos una ventana arqueológica en el primer patio, justamente enfrente de las cocheras, que es una columna de orden toscano, nos imaginamos, porque falta el capitel para poder determinar a qué orden pertenece. Claro. Pero sí, tenemos una columna lisa. Ajá. Muy al estilo del siglo XVI. Entonces, muy plateresca. Efectivamente, muy plateresca, la cual se fue descubierta justamente en esta remodelación de la cual ya hablamos, en la de 1960. Claro. Okay. Ahora, estando en el arranque de la escalera palaciega, también hay dos figuras que llaman mucho la atención. ¿De qué se trata? Bastante curiosos, ¿verdad? Sí. Cuéntame, ¿tú de qué les ves forma? ¿Como de leones? Como de leones. Dirán que el león no es como lo pintan, ¿verdad? Exactamente. Sí. Esto es algo muy curioso, que a veces se nos olvida que la mayoría de los artesanos, la mayoría de los que labraban las piernas eran indígenas. Claro. Ahora imagina que a un indígena le dicen, hazme un león. Algo que no estaban acostumbrados a ver, porque aquí no había leones. Exactamente. Recordemos que la pintura en las escuelas que se crean en el siglo XVI estaban basados en estampas que se traían de Europa, en grabados o en pinturas, que eran justamente los ejemplos que se usaban. Yo di justamente con una estampa del siglo XVI, que son unos leones muy similares a los que tenemos en la escalera. Ajá. Por eso yo me imagino que es esta manera. Cuando el artesano era el indígena, el que lo elaboraba muy a su imaginación, sí, muy a su manera de ver el mundo, se le conoce popularmente como el arte tequitqui. Ajá. Tequitqui, que significa tributario. Sí. Que lo hacen muy a la usanza. Tratan de hacer un homólogo del arte mudéjar. Uh-huh. Entonces dicen, bueno, si allá existe el mudéjar, aquí va a existir el arte tequitqui. Uh-huh. Es como lo menciona Moreno. Sí. Justamente estos leones, si los analizamos, tienen forma como de xoloscuincle, porque posiblemente haya sido el único ejemplo que tenían de un cuerpo de este tipo, pero también como panteras también se acerca. Sí, de hecho, si vemos las orejas están muy en la parte superior como de jaguar. Y recordemos que el jaguar sí era uno de los animales que si bien no estaba en el centro de la ciudad, pero sí lo podíamos encontrar en el sur, ¿verdad? Sí tenían idea de él. Exactamente. Pero hay un detalle muy curioso que deben de observar todos, es el bigote. Porque el bigote no es un bigote de un felino cualquiera, es un bigote muy europeo. También. Exactamente, entonces es muy curioso cómo estos leones están muy en el imaginario. Sí, se pudiera hacer todo un estudio, seguramente ya lo hay, de historia del arte únicamente con esas piezas, ¿no? Sí, de hecho es un tema bastante curioso el arte tequitqui, que algunos llaman indocristiano, sí, o cristiano indígena. Indocristiano, Constantino Reyes Valero; cristiano indígena, pues, el gran historiador del arte, don Manuel Toussaint, ¿verdad? Sí, esas ya son etiquetas ya muy de clasificaciones muy de este siglo, del siglo pasado, pues. Exactamente. Muy bien. Ahora, ¿qué otro espacio? Hay una fuente que también
tiene su propia historia, tiene su propia leyenda. Sí, la fuente que es de taza de medio plato que tenemos empotrada a uno de los muros, al único muro que no está porticado, que tiene varias imágenes referentes al mar. Vemos niños jugando con serpientes marinas, vemos tritones, vemos una flor de lis. Una flor de lis, esto es muy importante. La flor de lis la vamos a encontrar en cantera, la vamos a encontrar en madera en las puertas de entrada y la vamos a encontrar en herrería en la parte superior. Se preguntan, me hace pensar en la orden de los dominicos. En los dominicos, o recordemos que para el siglo XVIII, 1701, la corona española la dejan los Habsburgo y pasa a manos de los Borbones de Francia. Sí. Y recordemos que la flor imperial, la flor de lis, perteneció, o mejor dicho, estuvo plasmada en la bandera francesa. Ya. Entonces es un detalle bastante curioso. Todos ellos están custodiando o están alrededor de una concha, mejor dicho. La concha dentro del barroco significa abundancia y para el catolicismo significa la Sagrada Concepción. ¿Por qué creen que les decimos conchitas a las Concepción? Sí, exacto. Y en el punto principal hay una nereida. Hay quienes dicen que es una tlanchana, que la tlanchana es más de Metepec. Se cree más que es una nereida. Don Manuel Toussaint asevera que es una nereida por una razón, que está posada sobre un monstruo marino. Y las nereidas pues, generalmente viajaban sobre delfines o monstruos marinos. Así es. Y esta leyenda, ¿qué sería de un palacio de la Ciudad de México sin leyenda? Claro, ¿verdad? Sí. Sería como un taco sin salsa para nosotros los de la ciudad. Esta historia es bastante curiosa. El séptimo conde de Santiago de Calimaya tiene 4 hijas. Algo que en ese entonces era bastante malo, porque se tenía que pagar un dote por cada una de las hijas, que es algo bastante curioso. Por eso los padres a veces preferían meter a sus mujeres al convento, porque les salía más barato el dote del convento que el dote que se le pagaba al marido. Y se pierde el apellido. Claro. La riqueza pasa a manos del marido. Del marido. Entonces era muy malo para este séptimo conde de Santiago de Calimaya. Y por si fuese poco, su hija, la más pequeña, se enamora del caballerango. Uy. Es el que cuida a los caballos. Pues justamente dentro de esto se entera el conde de Santiago de Calimaya y manda a matar al caballerango, al cual se dice que está enterrado abajo de las escaleras, las que están custodiadas por los leones. Se dice que ahí abajo lo entierran. Así que si cuando visitan este palacio, suben y escuchan un quejido, ya saben quién fue. Exactamente. Y a su hija también, ¿verdad? Tiene que darle un castigo singular, porque tiene otras 3. A ella la manda a enterrar justamente abajo de esta fuente. Abajo de esa fuente tan famosa. Digamos que es como un sello característico de este lugar. Sí, es una de las fuentes más famosas de la Ciudad de México, de hecho. Y también hay algo que hay que analizar sobre esta fuente y que tenemos una pila de agua. Es que los condes de Santiago de Calimaya tenían una merced de agua. Era de las pocas personas que tenían dentro de su palacio una corriente de agua que se servía hasta aquí. No tenían que ir a las fuentes, como la fuente de Salto del Agua, como la fuente de la Mariscala, exactamente. Ellos recibían agua hasta su vivienda. Oye, Oscar, pues de verdad que este lugar tiene mucha historia por qué contar. Ojalá que de verdad quienes vengan, quienes nos están escuchando, se animen y vengan a conocer si es que no lo conocen. Y bueno, ya hablando como museo, ¿cuál es, digamos, su principal característica como museo? ¿Qué actividades se realizan aquí? ¿Qué exposiciones? Bueno, de hecho, no sé si se alcanza a notar, de fondo hay música bastante curiosa, ¿verdad? Sí. Tenemos talleres, muchos talleres, los cuales pueden revisar en nuestro Facebook, que es Museo de la Ciudad de México, porque generalmente les vamos a pedir una previa inscripción con carta de motivos, pero tenemos talleres desde tango, tenemos talleres de creación de literatura, de creación de poemas, tenemos talleres de encuadernación y francamente les recomiendo se echen un vistazo porque tenemos actividades. Somos un museo vivo, un museo que todo el tiempo tiene algo. Por ejemplo, ayer tuvimos el resultado de un taller de performance,
Entonces aquí tenemos para todos gustos. Y además también hay presentación de libros, conferencias. Sí, tenemos conferencias. Las noches de museos están haciendo conferencias respecto a la Ciudad de México, que son bastante interesantes, se las recomiendo. Presentaciones de libro, conciertos. Generalmente nos visita mucho la banda sinfónica, el Cuarteto Dos Siglos. Entonces, de verdad tenemos para todos los gustos. Tuvimos un festival de glitch. Está abierto de martes a domingo de 10 de la mañana, 5:30 se corta el acceso para que el museo esté desalojado a las 6. El costo es de 28 pesos general o 14 si tienen credencial de estudiante, profesor o adulto mayor. Oye, pues muy accesible. Sí, y además todos los miércoles el acceso es libre. Y recordemos que el último miércoles de cada mes disfrutamos de la noche de museos, donde tenemos nuestra característica visita teatralizada por una gran amiga, Nelly, que los lleva por una visita alrededor de este palacio, ella caracterizada como Condesa de Santiago de Calimaya. Oye, son muy disfrutables esas visitas caracterizadas, se las recomendamos ampliamente que estén ahí informándose en la página de Facebook para que vengan a esa visita, porque de verdad que lo van a disfrutar, se disfruta mucho en los espacios de este museo con esa visita. Y más en la noche. ¿Has apreciado este museo en la noche? No, fíjate, bueno, he venido en la noche, pero a presentaciones de libro. Ah, pero es una belleza. Este palacio en la noche es una belleza. No, sí, de verdad. Yo creo que a todas horas, pero bueno, en la noche seguramente sí es lo mejor. Oscar, pues ya estamos en el último minuto de este programa. No sé, ¿algo más que quieras agregar? Pues los invitamos a conocer el Museo de la Ciudad de México, a conocer el estilo de vida que hubo en la Nueva España, porque es uno de los temas de los que hablamos, que es muy importante para entender por qué somos así los mexicanos, ¿no? Porque generalmente nos olvidamos del lado novohispano, como lo desaparecemos, como si esos 300 años no hubieran existido y creemos que México solamente es prehispánico, pero no, es donde se va creando este mestizaje, este sincretismo, que es lo que somos los mexicanos. Entonces los invito a conocer las historias que nos tienen encerrados, no solamente este palacio, sino esta gran ciudad de los palacios, como es el centro histórico. Por supuesto. ¿Hay ahorita alguna exposición temporal? Sí, tenemos exposición de dibujo, amigos huachinangos, rostros huachinangos. Tenemos una exposición de pintura de Gilberto Aceves Navarro. Tenemos una de Ernesto Quiñones y próximamente vamos a estar inaugurando otras exposiciones. Bueno, pues como bien lo has dicho, es un museo vivo y bueno, para que esté vivo, para que se mantenga así, hay que venirlo a visitar. Pues Oscar, te agradezco muchísimo tu tiempo, toda la información que nos has compartido, que de verdad muy valiosa. Yo aprendí muchísimo y seguramente quienes nos escucharon pues también. Y bueno, pues no me resta más que invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Encuentran este podcast en varias plataformas como Spotify, Spreaker, en nuestro portal museomanía.mx. Y bueno, pues también síganos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Museomanía MX. Pues yo soy Adrián MG y nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto.